Ahí hay un libro excelente sobre el comentario Juan. Casi que uno puede decir que es de lo mejor. ¿En qué sentido? En un solo volumen tienen todo. Los comentarios Juan son de 4 volúmenes, generalmente son de 4 volúmenes. ¿Sí? Un comentario Juan tiene 4 volúmenes o 2. Este es de un volumen, es edición argentina, así que es económica, pero además está digitalizado. Si ustedes lo quieren tener para empezarlo a leer esta noche en su casa, pongan ahí el título, ahí está, ponen el título y esta noche ustedes se van a dormir con ese libro. Lo buscan y lo bajan, ¿sí? Es un libro que está digitalizado. Es de Rivas, hemos tenido suerte de ser amigos, conocido de él, y realmente es un hombre preciso, es un excelente libro, ¿no? Y lo tienen digitalizado, depende de ustedes que quieran tenerlo, ¿sí? Bueno, así que ese sería el mejor comentario. Hay muchísimos, pero ese para tener en un solo libro todo el Evangelio de Juan con un muy buen nivel de comentario, bueno, eso es, ¿sí? Es lo mejorcito. Bien, si vamos a la diapositiva 2, nosotros venimos haciéndonos una pregunta didáctica, ¿no? Nosotros preguntamos por qué Marcos escribió su evangelio. Bueno, porque antes no se había escrito ningún evangelio. Ya se estaban muriendo los grandes líderes. Entonces, Marcos decide escribir el primer evangelio. Después nos preguntamos por qué Mateo escribió un evangelio, estando ya, existiendo ya el de Marcos. Y bueno, Mateo notó claramente un par de ausencias en el nacimiento, en las apariciones, y agregó 5 discursos, o sea que se justificaba que Mateo escriba un nuevo evangelio. Después nos preguntamos por qué Lucas escribe un evangelio, estando ya Marcos y Mateo, y la respuesta fue esta. Marcos y Mateo se concentraron en esta idea, el Espíritu de Dios estuvo en Jesús, pero no dijeron ellos que el Espíritu está en nosotros. Entonces Lucas agregó 28 capítulos escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles para mostrar que el Espíritu estuvo en los que seguían a Jesús, como Pedro, Pablo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, por eso, ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué Juan escribe otro evangelio, si ya lo tenemos a Juan, ¿no? Entonces, ¿por qué Juan escribe un nuevo evangelio, ¿no? La respuesta sencilla puede ser esta. Los sinópticos han subrayado la dimensión humana de Jesús. No digo que hayan negado la dimensión divina de Jesús, no, un disparate eso. Pero han subrayado la dimensión humana de Jesús. Entonces Juan, ¿qué va a hacer? Va a presentar un evangelio donde va a subrayar la dimensión divina de Jesús. No estoy diciendo que niegue la dimensión humana de Jesús, un disparate eso. En Juan 1.14 dice, la palabra se hizo carne, ¿no? Y puso su tienda entre nosotros. Entonces, no es que Juan niegue la humanidad de Jesús, un disparate. No, pero sí Juan ha preferido subrayar la divinidad de Jesús. Por eso cuando uno lee los sinópticos y pasa a Juan, se da cuenta que estamos en otro mundo. Da la impresión que se está hablando de otra cosa, realmente se está hablando de otra cosa. Entonces por eso realmente son diferentes, ¿no? Por eso siempre la iglesia los separó, los sinópticos por un lado y Juan por el otro lado, ¿no? Recuerden que cuando San Ireneo de León a cada evangelio le puso un bicho, ¿se acuerdan que a los sinópticos le puso un hombre, un buey y un león? A Juan le puso el águila, distinguiendo porque el águila viene de arriba, por la altura de él. Entonces, siempre la iglesia distinguió a los sinópticos del evangelio de Juan, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué Juan escribe un evangelio existiendo los otros? Bueno, sencillamente porque quiere subrayar un aspecto que es el de la divinidad de Jesús.
vamos ahora a la parte literaria, la capítulo, diapositiva 3. La diapositiva 3, ahí hay una especie de estructura literaria simple. Cuando hablamos de estructura literaria, las obras presentan una cosa muy compleja. Yo siempre elijo la más sencillita, la más modesta, en función de una cuestión didáctica, pero después ustedes van a consultar otros libros y van a ver que son más complejas, ¿sí? Más detalladas. Yo prefiero el trazo grueso, que orienta y que en una primera entrada sea útil, pero después de esto habría que agregarle muchísimas cosas, ¿no? Pero para comenzar, esta estructura literaria es buena. Fíjense cómo está organizado el libro. En el centro está el celeste. Del 2 al 4 trata de signos. Lo que nosotros llamamos en los sinópticos milagros. Juan no usa nunca la palabra milagros. Si en su Biblia aparece la palabra milagro en Juan, es un error, un defecto de la traducción. Pero en Juan nunca sale la palabra milagro. Juan siempre habla de milagros, pero usa la palabra signos. Y son 7. Aprovechando el simbolismo del 7, que todos sabemos, 7 es totalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera parte habla de 7 signos que van increciendo de lo más fácil a lo más complejo. El primero es cambiar el agua en vino, cosa que cualquier vinería lo hace. Y la otra es, ya el último es darle la vida a Lázaro. Eso ya no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, pero van increciendo 7 signos. En la segunda parte de la obra, me gustaría que abran, por favor, Juan 13:1. ¿Y alguien que quiera leer el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1? Silvia, no te vemos nada. Ha puesto la cámara, tal vez sea a propósito. Tal vez estés cenando o qué sé yo. Pero si no te has dado cuenta, por la cámara no te vemos, creo que el pie se ve. Bueno, si quieres mejorarlo, mejora, y si no, déjalo así. Ahora Juan, sí. Juan 13:1, padre. Y si querés, Silvia, apagar el micrófono, apagalo, ¿sí? Apagalo así porque así está haciendo ruido. Bien, ¿quién quiere leer? Lea, por favor. Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bien, gracias. Miren el esquema que yo ahí puse, el libro de la hora. La primera parte se le llama el libro de los signos, segunda parte, el libro de la hora. Ven que en Juan 13:1 comienza, habiendo llegado la hora, ¿de qué? De pasar de este mundo al Padre, o sea, hace alusión a la Pascua. La hora en Juan no es el cronómetro que nos dice a qué hora hay que ir a tomar el té. No, la hora es la hora es la hora de la Pascua, pasar de este mundo al Padre, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla el capítulo 13 al 20, el libro de la hora? Última cena, pasión y resurrección de Jesús. Ese es el tema de la segunda parte. Entonces, Juan probablemente, originariamente, arrancaba en el capítulo 2 y terminaba en el capítulo 21. Después, alguien agregó, le puso un prólogo, el famoso himno de Juan, que se sabe muy bien que Juan no lo ha escrito, que lo ha encontrado en algún cancionero parroquial por allí, y lo ha incorporado como texto para entrar al Evangelio de Juan. Y después hay un epílogo. Fíjense, vamos a buscar a alguien el capítulo 20. Sería bueno que todos lo miren. Capítulo 20, los últimos 2 renglones. Fíjense si tiene un título pequeño. Juan, capítulo 20, los 2 últimos renglones. ¿Hay un titulito pequeño?
primera conclusión. Conclusión. O sea que concluye el libro. En el capítulo 20 originalmente concluía el libro. Luego, el capítulo 21, en las Biblias de ustedes de título epílogo. ¿Sí? Capítulo 21 tiene como epílogo o apéndice. Si se fijan en el final, 21-24 más o menos, y ahí aparece una segunda conclusión. Entonces, digamos, es muy claro. Entonces, volvamos a nuestro esquema. Originariamente el libro probablemente era del 2 al 20 y después alguien o alguienes, no existe esa fórmula, agregaron un prólogo y un epílogo. Pero estas son cosas posteriores. Cuidado, es palabra de Dios, esto pertenece al canon. Que los hayan incorporado después no significa que es menos palabra de Dios, no en absoluto, ¿no? Lo otro que tengo que decir es que el Evangelio de Juan tuvo varias redacciones. Por eso se habla no de un solo autor, sino de varios autores. Probablemente se empiece a escribir en los años 50 en Jerusalén, pero este libro se termina de escribir allá en Turquía, en Éfeso, entre el 100 y el 120. O sea que es una obra que lleva un proceso de 70 años de reelaboración, ¿sí? Se van agregando cosas, no me voy a detener en eso, pero se nota cuando uno estudia detalladamente al texto con la crítica literaria, se da cuenta que hay muchos agregados, ¿sí? Pero no nos metemos en esa historia, ¿sí? Pero uno debe por lo menos estar informado de que no se escribió de un tirón, ni en un solo lugar, ni en un solo tiempo, y probablemente no sea un solo autor. Sí hubo un inspirador original, y ya lo vamos a mencionar, que es el discípulo amado. Probablemente el núcleo de este evangelio lo escribió el discípulo amado. Pero después habría muchos agregados, que bueno, ya es, para nuestro pequeño curso no hace falta entrar en esos detalles, ¿no? Bien, eso en cuanto a la estructura literaria. Vamos a la diapositiva 4, y acá es importante introducirnos de a poco en el problema histórico. Fíjense, ahí puse dos columnas. A la izquierda puse a Pedro, y acá con Pedro estoy diciendo la iglesia oficial, la iglesia petrina, la iglesia de los sinópticos. Pedro es el líder de los sinópticos. En cambio, a la derecha puse comunidad del discípulo amado, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos Evangelio de Juan. Vamos a usar indistintamente el Evangelio de Juan o comunidad del discípulo amado, comunidad juánica. Son diversas formas de decir lo mismo, ¿sí? Pero sí interesa ver la diferencia. Fíjense. Miren, en el Evangelio sinóptico, ustedes sí se recuerdan de memoria, el conflicto de Jesús con el templo. Ese conflicto Jesús lo tiene al comienzo del ministerio público o casi al final. Al final. Casi al final. En cambio, si leo el Evangelio de Juan, está en el capítulo 2. Lo puso al comienzo. ¿Ven que es un cambio importante? En la iglesia petrina habla de milagros y usa la palabra milagros o prodigios. ¿Sí? Hay un paralítico, no puede caminar, y Jesús hace un milagro y lo cura. En cambio, ya lo dijimos, Juan nunca usa milagros, usa signos. Y la diferencia es seria. ¿Cuál es la gran diferencia? El milagro siempre termina en un tercero. Hay un paralítico, lo cura. El signo es una acción que es para que Jesús hace, pero para descubrir quién es Él. Si Jesús multiplica los panes, no es porque la gente le da pena que estén hambrientos, sino que quiere decir un largo discurso que yo soy el pan de vida. Si Jesús cura a un ciego de nacimiento, no es porque le da pena el ciego de nacimiento, sino porque Jesús quiere decir yo soy la luz del mundo. Jesús resucita a Lázaro, está bien, le da un poco de pena, pero porque eran amigos,
pero no es el caracú la pena que pueda darle Lázaro, sino que Jesús va a decir, yo soy la vida, y así sucesivamente. Por eso se llaman signos. Hay 7 signos para descubrir quién es Jesús. En el milagro importa lo que Jesús hace. En el signo importa quién es Jesús, no lo que hace, sino quién es. Es la identidad. Entonces son 7 signos para develar el misterio de Jesús. Es una gran diferencia. ¿Cómo es que se llama? En la iglesia petrina a los 12 discípulos de Jesús se les llama apóstoles. El Evangelio de Juan, no, solamente existe discípulos, no hay apóstoles. Nunca sale la palabra apóstol, una sola vez en la Samaritana, pero Juan no usa la palabra apóstol, sino que es una comunidad de discípulos, una comunidad de iguales. Los apóstoles sugieren cierta jerarquía, ¿no? La comunidad petrina, los discípulos eran pescadores, no pecadores, también eran pecadores, pero es un lapsus, eran pescadores, ¿sí? En Juan no supe qué poner, inventé una cosa que no se entiende. En Juan subraya más que eran pescadores, lo eran, sino, pero eran discípulos de Juan el Bautista, por eso puse estudiantes, ¿no? Cuando Jesús se encuentra con ellos, en realidad eran discípulos de Juan el Bautista. En la iglesia petrina, los sinópticos, todo sucede en Galilea. Recién, los últimos 7 días, Semana Santa, Jesús va a Jerusalén y lo matan. Pero en los sinópticos, todo sucede en Galilea, o en el camino a Jerusalén. En cambio, en Juan, todo sucede en Jerusalén, salvo algunas cositas menores, ¿no? En la iglesia petrina, Jesús cuenta parábolas, esos cuentos que parten de hechos de la vida, un hijo que se va de la casa, un sembrador que le va bien, más o menos. ¿Ven? Son cosas muy concretas y que parten de experiencias cotidianas. Juan usa alegoría, es algo parecido, no es lo mismo, no me meto en detalles. Las alegorías son griegas, Platón, ustedes conocen mucho la alegoría de Platón, entonces una cosa más intelectual, más griega, ¿sí? Juan no tiene parábolas, aunque usa el término, el vocablo parábola, Juan no cuenta parábolas. Por ejemplo, en Juan 10, esto del buen pastor, ¿se acuerdan? Bueno, Juan usa la palabra parábola, pero la forma que está redactado eso no es una parábola, es una alegoría. Bien, no entramos en tanto detalle, pero vemos que son realmente diferentes. Los discursos del Jesús de los sinópticos son discursos más bien sencillos, claros, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Algunos son un poco más largos que otros, pero en realidad son claros y sencillos. En cambio, los discursos del discípulo amado son largos y realmente para iniciados. Hay que ser estudiante de filosofía. Es como leer a Platón, si no te aburrís, ¿no? En la iglesia petrina hay varios mandamientos. Creo que le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Luego habían varios. En cambio, en Juan hay un solo mandamiento, que es el amor. Todo esto son detalles menores. Lo más importante es lo que voy a enmarcar ahora. ¿Cuál fue el tema que predicó el Jesús de los sinópticos? El reino. Entonces, el único tema de Jesús de los sinópticos es el reino. Esa palabra resume toda la predicación del Jesús de los sinópticos. ¿Qué es el reino? Es un problemón muy serio, nadie sabe, es muy complicado. Pero ciertamente todo el mundo coincide que la palabra que resume la predicación del Jesús de los sinópticos es el reino. Ahora bien, la palabra y el Jesús de Juan,
no el hijo de María del año 33. El Jesús de esta comunidad que está escribiendo en el 100, 120, casi 100 años después, el Jesús de Juan, ¿de qué habla? De sí mismo. Hoy un psicólogo diría que un loco. ¿Se imaginan a Jesús andando por la calle diciendo yo soy el pan de vida, yo soy un disparate, ¿no? ¿Sí? Nosotros nos hemos acostumbrado y nos parece una cosa súper normal, que tipo yo. El tema de Jesús es yo. Habla de él, no habla de otra cosa. Miren, busquemos Juan 8:28. Se entiende que hizo una morada, que Jesús es un alienado, no lo quise decir a eso, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de la película esa famosa Ray-Ban, verdad? Bueno, gracias Robert De Niro. Bueno, no importa. ¿Cómo era? A ver, Juan 8:28, ¿alguien que quiera leer? Yo, padre. Ay, ahora se me cae, espera, 28. Después les dijo: cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que soy yo. Punto. Que yo soy, perdón. Que yo soy. Que yo Fíjense, soy, sí. A ver, vamos. Diapositiva 8. Ven, 7 veces sale este yo soy más un predicado. Yo soy, ¿cuál es el predicado? El pan de vida. Yo soy, ¿cuál es el predicado? La luz del mundo. Yo soy la puerta. 7 veces, totalidad, aparecen los yo soy de Jesús. Pero estos yo soy son yo soy más un predicado. En cambio, si volvemos al 8:22, van a ver que, lo acaba de leer, yo soy, se llama yo soy absoluto. ¿Qué significa absoluto? No hay nada después, no hay relación. Entonces, este yo soy que hemos leído en el capítulo 8:28 se llama yo soy absoluto. Recuerden que la palabra absoluto nosotros lo usamos mal. Nosotros cuando decimos una verdad absoluta queremos decir que es grande, que es importante. No, absoluto significa algo que está aislado. Eso es importante. Entonces, en Juan hay 2 tipos de yo soy. Hay 7 yo soy más predicados, yo soy la puerta, pero hay varios yo soy, que son los más importantes, en donde es un yo soy absoluto. No hay ningún predicado. Esto es Yahvé. Esto es Dios. Entonces, ve, acá Jesús dice, yo soy Dios. Yo soy Yahvé. Existí antes de Abraham. ¿Cómo dicen? Va a decir, si no tiene 40 años, dice, ¿qué existía antes de Abraham? Bueno, ven. Entonces, acá, este Jesús no es un Jesús sanador, no es un Jesús solidario, no es un Jesús perdonador, es un revelador. Él viene a revelarnos quién es Él. Esto vamos a ver que tiene mucha importancia. Bueno, pero volvamos a... después retomaremos esto. Volvemos a la diapositiva 4. Entonces, fíjense. Yo arriba ya puse un problema. Si uno compara la iglesia oficial con la iglesia tipo secta del discípulo amado, ven que no intercambian figuritas. Está claro que no hay comunicación entre ellos. Y, ¿cómo es que se llama? No solo que no hay comunicación, lo más probable es que haya un conflicto. Haya una pelea, hay 2 iglesias. La iglesia petrina o iglesia oficial, la iglesia de los sinópticos, y hay otra iglesia que es como una secta, probablemente sean minoría, ¿sí? Y entre ellos no hay diálogo, no hay comunicación, por eso son lenguajes totalmente distintos, no se parecen en nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? Probablemente hay una comunidad que no nació dentro de la iglesia petrina y se fue aislando y terminó solita
En un momento esta iglesia se da cuenta que se está quedando sola y ahí decide volver a la iglesia oficial. ¿Cuál es la importancia del capítulo 21 de Juan? Lo digo brevemente. Jesús entroniza a Pedro como conducción. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que esto? O sea, está entronizado. Hoy diríamos como si fuera el Papa, ¿está claro? Pero después ahí aparece el discípulo amado. Y es reivindicado el discípulo amado. Si tenemos tiempo vamos a ver esa escena. Sí la vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 21? El capítulo 21 es clave. Esto es lo último que se escribe, porque ahí se quiere mostrar la reconciliación, un pacto que han hecho entre la iglesia oficial y la iglesia juanina. La iglesia de Juan se da cuenta que se está yendo para el incierto lado de los tomates, ¿me expreso? Entonces, y se dan cuenta que se están perdiendo. Entonces dicen, volvamos. Y ahí hacen un pacto de alianza. En la comunidad del discípulo amado va a reconocer que Pedro es conducción. Es el símbolo Pedro, ¿no? Ya Pedro murió hace un montón de años. La comunidad del discípulo amado va a reconocerle a la iglesia petrina que es la conducción, el poder ejecutivo. Pero el discípulo amado le va a exigir a la conducción que la espiritualidad fundamental sea la del amor. Por eso Jesús le va a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Ven? La condición va a ser el amor. Bueno, y ahí hacen un pacto de alianza y ahí se reintegra se integra la comunidad del discípulo amado en la iglesia petrina, ¿sí? Bueno, pero ven que esto tiene una historia, más o menos este es el contexto, ¿sí? Avanzó, salvo que hubiere alguna pregunta, estamos siempre invitados a abrir el micrófono, preguntar, intervenir, observar. Para algunos estas cosas ya la han oído, para otros tal vez haya novedades en esto, ¿sí? Entonces, siéntanse... Padre, disculpe. O sea, conclusión, digamos que la iglesia auténtica, en este caso, es la petrina de Pedro. Bien, yo no usé la palabra auténtica en ningún momento. Yo dije... No, la uso yo. Está bien, por eso. Yo dije, era la iglesia de los sinópticos, la iglesia que está representada en Marcos, Mateo y Lucas. Ahí vemos siempre que en esos tres evangelios el líder siempre es Pedro. Entonces, por eso le llamamos la iglesia de los sinópticos o la iglesia oficial. Probablemente esa fue la iglesia oficial. Y después surgió otra iglesia, probablemente no tan numerosa, pero otra iglesia importante, que es la que va a escribir este evangelio. Anduvieron por mundos muy diferentes y en algún momento se reencuentran, y el capítulo 21 es la celebración de un pacto de alianza en donde se van a integrar las dos comunidades, ¿sí? Bien. Gracias. Miren la diapositiva 51. Ven abajo, ahí cerca de Jerusalén, está Galilea. Ahí Marcos escribió su evangelio en el 67. Arriba, Antioquía. Ahí Mateo escribió en el año 85 su evangelio. En el centro, Atenas, Corintios. Ahí escribió Lucas su evangelio, en Grecia. Y Juan, acá en Turquía, en Éfeso. Juan escribe su evangelio, ¿sí? En Éfeso. Más o menos entre 100 y 120, más o menos, ¿no? Bueno, entonces recuerden que las distancias no se cubrían con aviones ni nada de esas cosas. Entonces las distancias son muy grandes. Entonces no es raro que una comunidad haya crecido con un propio evangelio sin conocer o prescindiendo de otros, ¿sí? Porque las distancias son muy grandes, ¿no? Bien,
Vamos ahora a... No, voy a reservarme esto. Sí. Vamos a la diapositiva 10. Ahí ustedes tienen un esquema que es lo mejor que me salió, aunque no es bueno. Ahí quise representar lo que se llama una parábola, pero en el sentido de la geometría. Mírenme el dedito. Es algo que viene de arriba, baja y sube. Eso se llama una parábola, ¿sí? ¿Me expreso? No es un cuento la parábola, no me refiero en sentido literario a la palabra, sino en sentido geométrico, ¿sí? ¿Es claro? Entonces, esta parábola, acá, alguien que viene de Dios, baja a la tierra y vuelve a Dios, eso es una parábola, ¿sí? Eso se llama la parábola gnóstica. Los gnósticos, ¿qué decían entre otras cosas? Decían que Sar, ahí es el ser humano, ¿no? El ser humano está perdido, no sabe de dónde viene ni hacia dónde ir. Entonces dicen, Dios va a enviar un demiurgo, como un dios Cecilio de segundo clase. Dios va a enviar un demiurgo que está en el cielo, lo va a enviar para el hombre, para explicarle al hombre de dónde viene el hombre y hacia dónde debe ir. Ese demiurgo es un revelador. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, si recuerdan de memoria el núcleo del prólogo de Juan, que comienza en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, todo fue hecho por la palabra, nada fue hecho sin la palabra. Y después dice, y la palabra se hizo carne, Sark, y puso su tienda entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, ¿sí? Y después dice que la palabra fue y está junto a Dios. Ven que en el prólogo de Juan se ha usado la parábola gnóstica, ¿sí? Esto es muy grave. Los gnósticos... Disculpe, padre, la pregunta. ¿Gnóstica qué significa? Parábola gnóstica. Bien. La palabra parábola, yo dije, no es un cuento. Parábola en el sentido de geometría. En geometría, ¿se acuerdan? ¿Nunca hicieron dibujar una parábola? X al cuadrado. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, entonces... X al cuadrado que dibuja la parábola. X al cuadrado, ¿sí? Bueno, en geometría, a eso, por eso, no es un cuento, no es la parábola de la oveja perdida, no es literatura, es geometría. Entonces, a ver, voy a hacer de nuevo con mi dedito, a ver si me sale. Estoy acá arriba en el cielo, bajo a la tierra y vuelvo al cielo, ¿sí? Yo quise hacer algo así con esta Una curva. Una curva. Una curva. Baja desde el cielo a la tierra y vuelve a subir al cielo. Bien. Una U grande también, ¿no? Es. Una U grande, una curva, perfecto. Y técnicamente, a ver, repetirlo, Juan, así lo grabamos. La parábola es una función cuadrática. X al cuadrado dibuja una parábola. Bien. O sea, la gráfica es una parábola. Muy bien. Ir al diccionario y agarrarla. Bueno, volvemos. Entonces, es una manera de representar el mundo y la existencia. Entonces, los gnósticos que decían, para Dios la tierra, la carne es algo asqueroso. Hay que usar esa expresión, algo asqueroso. Por eso Dios no toca la tierra ni a los seres humanos. Entonces, pero tiene un diosecilio o varios diosecilios de segundo y tercer nivel que se les llama demiurgos. Y estos demiurgos, envía Dios un demiurgo que es un revelador. Viene del cielo y va al hombre y le revela al hombre su situación. Le dice de dónde viene, ha caído, el hombre es carne. Algo sucio, asqueroso. Entonces el hombre es carne, una cosa inmunda. Entonces le dice, pará, pero vos venís del cielo. Y le va a decir también, y vos tenés que volver, ir al cielo, ¿está claro? A eso se llama parábola gnóstica. Entonces ahora lo que yo querría que ustedes recuerden de memoria, que el prólogo del Evangelio de Juan comienza así, que la palabra estaba con Dios,
que la palabra se hizo carne, sark, y que la palabra vuelve junto a Dios. Entonces, el prólogo de Juan usa la parábola gnóstica. Entonces, esto lo leía un gnóstico y decía, pero este es nuestro evangelio. De hecho, los primeros comentaristas del evangelio de Juan fueron todos gnósticos. Los primeros comentaristas del evangelio de Juan fueron los gnósticos. Los gnósticos se quisieron apropiar. Iba a evitarlo, pero es inevitable. Vuelve a la diapositiva 6 y leamos Juan 17:3. Quería ver si podía omitirlo, pero se ve que no puedo omitirlo. Vamos a Juan 17:3. ¿Alguien que lo quiera leer? Tengan en cuenta el esquema. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Perfecto, gracias. ¿Qué es la vida eterna? Díganmelo con un verbo. ¿Qué es la vida eterna? Conocer. Conocer. Un verbo, ¿ven? A Dios y a Jesús, ¿no? El verbo conocer en griego es gnosis. Este es un texto dogmático del Evangelio de Juan. Entonces Juan está diciendo, ¿qué es la salvación? Es la gnosis. Insisto, los gnósticos quisieron apropiarse de este Evangelio diciendo, este es nuestro Evangelio. Porque está claro que el revelador vino a decir que la salvación es la gnosis. Bueno, ahora ahí en la diapositiva 6 les pongo, ¿qué es la gnosis? Digo en una palabra, lo hemos mencionado en diversos cursos, pero es una cosa larga y compleja. Yo no sé la palabra. Son aquellos que creen que uno se salva por el conocimiento, ¿sí? No por las buenas obras que haga, sino por el conocimiento. El conocimiento es poder, el conocimiento es salvífico. Bueno, los gnósticos decían que había 3 tipos de seres humanos. Los más importantes eran ellos, que se hacían llamar a sí mismos los neumáticos. Neuma es espíritu, ¿sí? El neumático, ¿qué es un neumático? Que tiene aire adentro, ¿no? Entonces, ellos eran los neumáticos o espirituales. Nosotros éramos la segunda categoría, éramos los psíquicos, los cristianos eran los psíquicos, o sea, los mentales, ¿sí? Pero no éramos neumáticos. Éramos fruto de nuestra cabeza, de nuestra mente. Ahora, lo peor de todo, los que no tienen redención, eran los sárquicos. Sar es carne. No es hombre. Es un lamentable error cuando las Biblias dicen, y la palabra se hizo hombre. No, hombre se dice de otra forma, antropo, es lástima. Y hombre en griego es superhombre. Y entonces es pésima la traducción. No, la palabra se hizo carne. ¿Qué es carne? La condición más paupérrima, lo menos digno, lo menos, yo dije recién lo asqueroso, la carne. Efímero. En el sentido de lo más antidivino. Lo más antidivino, eso es carne para los gnósticos. Y Juan, ven, ahí tenemos un texto antinóstico. Cuando Juan dice en 1:14, y la palabra se hizo carne, evidentemente que Juan no es un evangelio gnóstico, pero bueno, entonces este esquema hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora fíjense, vamos a ver muy breve algo de las cartitas de Juan, que están al fondo. Al lado del Apocalipsis van a estar. Busquemos la primera carta de Juan. La primera carta, hay 3 cartitas menores. La primera carta de Juan, capítulo 2:4, por favor. Capítulo 2:4. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos,
es un embustero. Perfecto. ¿Conozco está entre comillas? Sí, Ah, ve. Quien dice gnóstico, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso. Entonces acá se le pone un correctivo ético a la gnosis. No basta la teoría, es necesaria la praxis. No basta el conocer, hay que también cumplir los mandamientos, ¿no? Entonces acá las cartitas de Juan es una guía de lectura para no perderse en la lectura de Juan, para no hacer una interpretación gnóstica de Juan. Para eso se escriben estas cartitas. Entonces aquí tenemos un correctivo desde la ética. No basta conocer, hay que hacer, hay que cumplir los mandamientos. Y ahora leamos en la misma carta 4.2. Miren la regla de mnemotecnia, ¿no? 2.4, 4.2. En esto se reconocerán al que está inspirado por Dios. Dale. Todo el que confiesa a Jesucristo, manifestado en la carne, procede de Dios. Ahí está. ¿Quién es el inspirado de Dios? El que confiesa a Jesús venido en carne, Ben Sark. Este es el correctivo cristológico. O sea, para nosotros Cristo no es solamente un espíritu que anda dando vuelta por ahí. No es un fantasma. El Hijo de Dios se hizo carne. Compartió lo más doloroso y pobre de la existencia humana. Entonces, ven, las cartitas de Juan me ponen dos correctivos, uno ético y el otro cristológico, para orientar la lectura del Evangelio de Juan y no caer en una simple interpretación gnóstica. ¿Sí? Volvemos. Entonces, ahora vamos a ver algo que es curioso, que es único del Evangelio de Juan. Si quieren, buscamos la diapositiva 12. Y yo les voy a decir que cada uno busque un texto, y lo van a buscar, ¿sí? Laura, vos vas a buscar el primer texto, o sea, Juan 13, 23 al 26. Bien. Viviana, ¿tenés Biblia? Viviana Fraenza. En castellano, dicen. Bueno, Andrea, busca Juan 19, 25 al 27, el segundo texto, ¿sí? ¿Lo vas a buscar? Perdón, estoy en el consultorio, no tengo la Biblia acá, está en mi casa. Ah, mirá vos. Sí, estoy en el lugar de trabajo. Está muy bien, bueno. Entonces, Juan Argüello, ¿tenés? Sí. ¿Estás con la diapositiva 12? Sí, estoy con los 12. Entonces, el segundo texto, Juan 19, 25 al 27, ¿sí? Santiago, ¿estás con el texto? Sí. Busca por favor el tercero, Juan 20, 2 al 7. Ok. Hilda, ¿estás con el texto allí? No, padre, no lo tengo mal. Dos. Ajá. Lizzy, ¿estás con el texto? Entonces vas a leer el 4, que es 21:7, ¿sí? Laura, ¿estás con el texto? Sí, Juan 13. Y veo que te has puesto lente. Ya era hora. No, Laura, vas a buscar por favor el quinto texto, Juan 21, 20 al 23. Ah, me había dicho Juan 13. Listo. ¿Cuál me...? No, perdón. Discúlpame, sí, vos te llamás Laura. Yo soy Laura también. Ah, La que perdón. dice desconocido también se llama Laura. Yo me refería a Laura la monja, vos sos Laura la laica, ¿sí? Bueno. Soy una desconocida. Claro, ella aquí dice, bueno, discúlpame, después. Entonces vos, Laura Alderete, por favor, Sí. busca Juan 21, 20, 23. Fátima, ¿tienes libro? ¿Tienes Biblia ahí? Vas a buscar el último, que es Juan 21, 24, ¿sí? Bien.
cada uno búsquelo, es para hacer más ágil la lectura. Y acá tenemos el perfil del discípulo amado. Ustedes que van a misa, etcétera, saben que en los sinópticos nunca sale el discípulo amado. Esto es un invento de Juan. Nadie sabe que existe el discípulo amado. Entonces, acá nos tenemos que detener un minuto. Bien, alguien tiene abierto, creo. Bueno, entonces, Laura Rodríguez, lees por favor el primer texto, el discípulo amado en la última cena, por favor. Sí. Uno de ellos, el preferido de Jesús, estaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguara por quién lo decía. Entonces él, apoyándose sin más en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es ese a quien le voy a dar yo este trozo de pan mojado. Y mojando pan en la salsa, se lo dio a Judas, el de Simón Iscariote. Bien, entonces la escena, ven, es la última cena. Dice que el discípulo amado, el amado, esa traducción de ese, el preferido, conviene usar siempre una terminología, por eso es más cómodo usar discípulo amado, pero bueno, era eso. Discípulo amado, Jesús acaba de decir que hay alguien que lo va a traicionar. Y entonces Pedro le dice al discípulo amado: pregúntale quién es. Observen que acá Pedro está subordinado al discípulo amado. En los sinópticos siempre el líder, el interlocutor de Jesús es Pedro. Ahora el interlocutor de Jesús no es Pedro, es el discípulo amado. Pregúntale de quién está hablando. Y el discípulo amado, que está recostado sobre el pecho de Jesús, el seno de Jesús, ya vamos a mostrar tal vez cómo se comía en tiempo de Pascua. Se comía recostado. Eran unas banquetitas muy bajitas, y una mesita muy bajita, y se comía recostado, ¿sí? Esto viene de la cultura grecolatina. Sócrates, Platón comían siempre recostados. Esto hacía que fuera una reunión más íntima y uno estuviera más cerca del aliento del otro. Esto hace que el discípulo amado pueda estar recostado sobre el pecho de Jesús. Ahí anoten una palabra rara, que es la que va... Ah, no, está anotada, miren abajo en el esquema, kolpom. Esa es la gran palabra en la diapositiva 12, la última, kolpom. Ahí es seno o pecho. El discípulo amado se ha recostado, estaba recostado sobre el pecho de Jesús o sobre el seno. Esto es una metáfora de gran intimidad. El bebé se recuesta sobre el pecho del papá o el amante, ¿sí? Entonces es un símbolo de una gran intimidad. Entonces el discípulo amado es el más íntimo de Jesús. Y Pedro tiene que ir al pie. Bien, quien tenga Juan 19, 25 al 27, por favor. No, padre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo lo recibió en su casa. Tengo corregido un momento por hora. Bien, perfecto, bien corregido, ya lo veremos. Entonces, acá estamos otra vez con el discípulo amado al pie de la cruz de Jesús. Sabemos que todos los discípulos se dispararon, no quedó nadie. Entonces acá hay un dato extraordinario. Entonces este fiel en serio está al pie de la cruz, ¿no? Santiago, creo que vos tenés 20, 2 al 7. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro. Perdón. La Magdalena va al sepulcro y no encuentra el cuerpo de Jesús, y cuando se da cuenta de eso, va corriendo a decirle a Pedro, el discípulo amado, que no es el cuerpo. Proseguí, Santiago.
echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Seguimos. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Bien, suficiente. Una carrerita es un buen símbolo de la competencia. ¿Cuál de los dos es el mejor? Y bueno, según el discípulo amado, el más ágil es el discípulo amado, ganó él. Pero por cortesía dejó que Pedro entre y mire. Y sale Pedro. Después entra el discípulo amado, mira, y cuando sale dice creyó. De Pedro no se dice que creyó. Entonces el primer creyente es el discípulo amado, ¿está claro? Entonces ven que, bien, Hilda 21:7. No, padre, no tengo mano la Biblia. Lisi 21:7, por favor. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: Él es el Señor. ¿Sigo? ¿Qué hizo Pedro? Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. A ver, los otros discípulos... Bien, lo previo es esto: están pescando de noche y en la playa apareció Jesús y ya hizo un asadito con unos pescados, no sé dónde lo sacó, y los llama: ¡hey muchachos, vengan! Y el discípulo amado es el único que lo reconoce, dice: es el Señor, es el Kyrios. ¿Sí? ¿Ven? Después tenemos, a ver quién tenía 21, 20 al 23. Yo. Adelante. Pedro miró atrás. Perdón, tengo que contar lo previo. Lo previo es que Jesús entroniza a Pedro como pastor de la iglesia. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, apacienta mis corderos. Se lo repite 3 veces. Entonces, acaba de instituirlo pastor y ahora viene la escena. Y entonces le dice Jesús a Pedro: ven y sígueme. Y ahora viene la escena que se nos cuenta. Por favor, Laura. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Bien, fíjense cómo la autora acá recordó la escena de la última cena. Aquel discípulo que se recostó sobre el pecho de Jesús, Colpón. Y Jesús le dijo: y aquí si yo quiero que permanezca hasta que vuelva, ¿qué te importa? Y dice, en el barrio entendieron mal, dijeron que Jesús había dicho que iba a resucitar. Ya claro, pero no dijo que iba a resucitar, dijo que permanezca, ¿no? Entonces, el verbo más importante en todo el Evangelio de Juan es permanecer, por muchos motivos. Están persiguiendo a los cristianos, entonces muchos están abandonando las comunidades, apostatando. Entonces este es el verbo más importante, que es permanecer en la comunidad, ¿no? Entonces sale muchísimas veces, sobre todo en el capítulo 15, en la vid y el sarmiento, pero es el verbo que más sale en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces el discípulo amado es lo permanente, ¿sí?
Entonces, acá viene la cuestión que yo decía. ¿Cuál fue el pacto de alianza para reintegrarse? Reconocemos que Pedro es el pastor, es la conducción, pero le recordamos que lo permanente en la iglesia no es el mando, no es la gestión, lo permanente es el amor. Entonces, vamos a aceptar la conducción de Pedro siempre y cuando él acepte nuestro carisma, que es el carisma permanente, que es el carisma del amor. ¿Estamos allí? Y ahí se logra la alianza. Y termina el Evangelio, versículo 24, ya que estabas ahí, Laura, no sé si lo tenés. Tengo un renglón más, y si no, alguien que... Sí. Adelante. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Fíjense, de los 4 evangelios, del único que sabemos quién lo escribió es el discípulo amado. Dice, este es el que les escribió. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. La comunidad refrenda. Entonces, ¿quién es el autor del 4 evangelio? Es el discípulo amado. Después nosotros vamos a aclarar que no escribió todo, escribió el núcleo, porque después hubo varios redactores. Pero digamos que el autor original, ahí está claro, es el discípulo amado. ¿Sí? Es el autor del núcleo, al menos, de este evangelio, ¿no? ¿Quién es exactamente en el sentido moderno la palabra no lo sabemos, el DNI no lo conocemos? Ciertamente que tiene que haber sido un tipo de carne y hueso, porque a él se le atribuye la autoría de este evangelio. En aquellos entonces existía esta costumbre. En las comunidades al líder generalmente se le ponía un nombre que tuviera que ver con la espiritualidad del grupo. Por ejemplo, el líder de los esenios, tenían como espiritualidad la justicia. Entonces, ¿cómo se llamaba el líder? El maestro de justicia. Entonces, a este líder, que es el líder de una comunidad y tiene como carisma el amor, bueno, se le ha llamado el discípulo amado. Lo más habría que sostener, no hay argumento para decir que este tipo no existió. Entonces, hoy la mayoría dicen, no hay motivo para decir que no existió este hombre, pero ciertamente que más allá de que haya existido, también el discípulo amado es un personaje de este relato. Y en cuanto personaje de un relato, es el discípulo ejemplar, es el modelo. Todos debiéramos ser como el discípulo amado, ¿sí? Que lo reconoce Jesús en donde nadie lo reconoce. ¿Está claro? Entonces, como personaje de un relato, evidentemente que es un personaje simbólico y sería el discípulo ejemplar. Así como en Marcos es Bartimeo, el discípulo de allá de Jericó, así como en Mateo es Pedro, así como en Lucas es Zaqueo. Bien, el discípulo ejemplar es el discípulo amado. Para hacer un pequeño retiro espiritual, bien, hay una buena idea ahí, ¿no? Trabajar los 4 discípulos modélicos, ¿sí? Es una lindo trabajito que uno podría hacer en su parroquia. Pero me dejé el punto centralísimo. Vamos a Juan 1:18, el colmo. Estamos en hora, Juan Manuel. ¿Cómo? Estamos en hora. Sí, pero pues cierro con esto. Juan 1:18. ¿Lo tenemos? Sí. A ver, adelante. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Perfecto. Ahí está Colpon, seno del Padre. Ahora, miren qué dice ahí. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo, que estuvo en el seno del Padre. O sea, Jesús es el único que sabe en realidad quién es Dios Padre, porque viene del seno, de la intimidad del Padre. ¿Está claro? Del mismo modo,
el único que sabe quién es Jesús es el discípulo amado, porque se recostó en el seno de Jesús. ¿Está claro? Y en ambos casos aparece en la palabra esta, kolpon. Entonces, Jesús es el único que sabe quién es Dios, porque viene del seno del Padre. Del mismo modo, ahora hay que decir esto: el discípulo amado, y no es Pedro, el discípulo amado es el que sabe en realidad quién es Jesús. ¿Por qué? Porque se reclinó en el pecho de Jesús. ¿Nos entendimos? Bueno, se ha hecho la hora y yo quiero buscar el auto que está en la... ¿cómo se llama? ¿A dónde se guardan los autos para que... Al taller. En la cochera. No, al taller. Bueno, entonces, escúchame una cosa. Bueno, entonces nos veremos en la próxima. Después les comunicaré sobre ese cursito de teología que voy a hacer en el verano, pero hay tiempo. Bueno, disculpen, salvo que haya alguna pregunta, nos quedamos un minuto más. Si hay algo que no ha quedado claro, que conviene repetirlo, subrayar, destacar. Que en la próxima clase vamos a continuar con las bodas de Caná, así sí. No nos confundimos. Ella tiene un interés propio, porque ella como los... Porque usted me hace correr mucho. Las paga, ¿viste? Entonces me induce, sí, vamos a continuar con las bodas. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta, una observación? No, todo bien. Bueno, que tengan una linda semana. Chao, nos despedimos. Chao. Chao.